Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Red Cloud. En este video vamos a crear las tablas que representan nuestro modelo entidad-relación. Para ello ya hemos trabajado en un diagrama entidad-relación, el cual es la representación gráfica y tiene como objetivo identificar las principales entidades, sus atributos y relaciones con el fin de ayudarnos a entender mejor el diseño de la base de datos. Como prerequisitos necesitamos tener un esquema donde trabajar. Si no sabes cómo crear uno en MySQL, te dejo el video por aquí. Sin más preámbulos, comenzamos. Para comenzar, debemos tener un diagrama entidad-relación definido. Para este ejemplo, utilizaré uno sencillo de 5 tablas, las cuales son: la tabla estado representará la división del territorio mexicano, así que tendremos 32 registros. La tabla de pueblos contendrá los 132 registros de los pueblos mágicos que actualmente existen en México, por lo menos hasta la fecha en que estoy grabando este video. La tabla actividad, como su nombre lo indica, tendrá las actividades que se pueden realizar en cada uno de los pueblos mágicos. La tabla de calificación servirá para que los usuarios de nuestro sistema evalúen el pueblo. Finalmente, la tabla de propuesta servirá para que los usuarios o viajeros nos indiquen si existe alguna actividad que no tengamos registrada. Las relaciones entre tablas que definimos en nuestro diagrama entidad-relación son de 1 a muchos. Esto quiere decir que, por ejemplo, un estado siempre tendrá uno o más pueblos mágicos. Un pueblo podrá tener muchas actividades a realizar. De igual forma, un pueblo mágico podría recibir muchas calificaciones y muchas propuestas por parte de los usuarios. Voy a proceder a crear en la base de datos los objetos de tablas que representan el diagrama. Ingresaré a la base de datos con el usuario Pueblos Mágicos USR generado en el video pasado. Como podemos observar, ya estoy en mi esquema Pueblos Mágicos. Si me posiciono en la sección de tablas, oprimo botón derecho y pongo refresh, no existe ninguna. Voy a crear la primera tabla de pueblos ejecutando el siguiente script: create table if not exist y el nombre de la tabla. Abrimos paréntesis y dentro pondremos el nombre de los campos y su tipo. No voy a entrar a detalle con cada uno de los campos, pero sí voy a resaltar algunos importantes. En las tablas de las bases de datos relacionales siempre definimos un identificador único, el cual puede ser formado por uno o varios campos de la tabla. Para este caso utilizaré uno llamado id-estado, el cual es de tipo int, no permitirá valores nulos y será autoincremental. Esto último se logra con las palabras reservadas, not null y auto-increment. Finalmente, para indicar la llave primaria de la tabla, utilizamos la palabra reservada primary key y entre paréntesis ponemos el nombre del campo. Presionaré el botón de ejecutar para crearla. En la parte inferior podemos ver que la tabla fue creada correctamente. La siguiente tabla a generar es la de pueblo. Para ello utilizaré el siguiente script, el cual es muy similar al que vimos anteriormente. Solo que adicional a la llave primaria, también estaré agregando lo que se conoce como una llave foránea. La llave foránea puede estar formada por uno o varios campos. En mi caso, agregué el campo fk-id-estado para representarla. Agregaré un índice para mejorar la velocidad de las operaciones cuando se utilice este campo. Esto se hace con la sentencia index, nombre del índice, y entre paréntesis vamos a poner el campo de la tabla al que será asociado. Para terminar de crear la llave foránea es necesario agregar una restricción, con el fin de garantizar que cada valor de la columna fk-id-estado exista dentro de la tabla estado. Para esto vamos a agregar en la tabla la sentencia constraint y el nombre con el que lo identificaremos, foreign key, y entre paréntesis el nombre de la columna que se convertirá en la llave foránea, reference, seguido del nombre de la tabla referenciada, y entre paréntesis el nombre de la columna de la llave primaria donde se verifica que exista el valor.
También indicaré que la llave primaria de la tabla pueblo es la columna id-pueblo. Ejecutamos la sentencia SQL para crear la tabla. Para revisar las tablas que hemos generado, vamos a la sección de tablas, clic derecho y opción Refresh All, y aparecerán las tablas que hemos creado. Bueno, continuaremos con la creación de la siguiente tabla llamada actividad. Al igual que en los otros casos, utilizaremos la sentencia SQL create. Indicamos que la llave primaria de la tabla es la columna id-actividad y la llave foránea será la columna fk-id pueblo, asegurándonos que una actividad esté relacionada a un pueblo. Ejecutamos para crear. Bueno, a continuación crearemos la tabla calificación. Voy a variar un poco la sentencia SQL para agregar posteriormente la llave foránea, la llave primaria y el índice. Como pueden observar, para la tabla calificación solo estoy definiendo las columnas y su tipo. Este ejercicio lo hago así para demostrarles que no es necesario borrar la tabla para agregar o modificar elementos faltantes. Una vez creada la tabla calificación, vamos a agregarle la llave primaria. Para ello utilizaremos la sentencia alterTable seguido del nombre de la tabla que queremos modificar, add primary key y entre paréntesis el nombre de la columna que se convertirá en la llave primaria. En caso de que la tabla ya tuviera registros, habría que verificar que los valores de la columna id-calificación no estuvieran duplicados, ya que si hubiera, la sentencia marcaría un error y primero habría que corregir los valores. A continuación vamos a agregar el índice. La sentencia es alterTable, nombre de la tabla, addIndex, seguido del nombre que le asignaremos al índice y entre paréntesis el nombre de la columna al que quedará asociada. Ejecutamos para crearlo. Finalmente agregaré la llave foránea a la tabla calificación. Al igual que en los otros casos, la sentencia es muy parecida. Escribimos alterTable seguido del nombre de la tabla que vamos a modificar, addConstraint seguido del nombre que le vamos a asignar a la restricción, foreignKey y entre paréntesis el nombre de la columna de la tabla calificación que se convertirá en la llave foránea, reference seguido del nombre de la tabla a la que haremos referencia y entre paréntesis el nombre de la columna definida como la llave primaria de dicha tabla. Si la tabla calificación llegara a tener registros, debemos verificar que los valores de la columna fk-id pueblo sean válidos. De lo contrario, la sentencia podría marcar error. Ejecutamos para agregar la llave foránea. Finalmente, crearemos la tabla propuesta. Utilizaremos la sentencia createTable definiendo las columnas, su tipo, la llave primaria, la llave foránea y el índice. Ejecutamos la sentencia para crearla. Si volvemos a presionar la opción Refresh All, se actualizarán las tablas que tiene nuestro esquema. Bueno, hasta aquí el video y nos vemos en otro.